Hoy, el analista y activista político independiente Jorge Ángel García reacciona a un nuevo tema de actualidad nacional. Un polémico, controvertido contrabandista con tentáculos en la policía, en los puertos aduaneros e incluso en la clase política. La revelación que hizo la revista Cambio este fin de semana es la manera en que esa trazabilidad en la que 500 millones de pesos habrían llegado a la campaña de Petro presidente para esta elección actual, y ese es nuestro tema de hoy. Esa presunta financiación irregular que, recordemos, se suma a otros casos que ya investigan el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Para hablar de este tema, saludo hasta ahora a María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, analista política ya de aquí de la Casa de Noticias Caracol. Un gusto siempre tenerla, Paca, bienvenida. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias por la invitación. Paca, miren lo que terminó, con usted lo hablamos el día después al Consejo de Ministros, pero miren lo que está terminando entonces esa controvertida sesión. Estamos hablando de presunta financiación irregular en la campaña Petro presidente por cuenta de este hombre que está en proceso de extradición, de alias Papá Pitufo. ¿Qué opinión le merece? Me parece que es lamentable que una persona que desarrolló su carrera política hablando de la lucha contra la corrupción, denunciando escándalos, poniendo dedos sobre la llaga, hablando de las mafias en forma despectiva, esté envuelta en una discusión como esta, en donde hay mafia, hay corrupción y hay escándalos de financiación de campañas políticas. Exactamente su discurso en contra de la forma de hacer política aparece reflejado en su entorno, lo que es muy, muy triste. Amigos, tenemos que reconocer, seamos petristas o no petristas, que este gobierno se salió de las bases que había establecido en campaña. Porque, ¿qué dijo Gustavo Petro? Las mafias hay que derrotarlas. Yo estoy contra las mafias y es contra ellas, contra quien yo voy a hacer mi gobierno. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Es que a todas luces, amigos, es el peor escándalo de corrupción que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro. Claro, sin demeritar el de su hijo, Nicolás, que también es otro caso de corrupción. Pero es que ya es como se dice coloquialmente la tapa, porque es que ya supera todos los límites de lo que puede ser realmente algo y se escapa de toda la conciencia, porque es que ¿cómo es posible que Gustavo Petro va a estar aliado de un señor que es contrabandista, que también se dice que es narcotraficante y que además está siendo investigado por crímenes que cometió en Colombia y que debe responder por esos crímenes aquí en Colombia? Entonces no se explica cómo puede haber esta relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el mismo Gustavo Petro con un contrabandista, con una persona que es de dudosa reputación. Ahora, esto no es solamente de este gobierno, pero lo impactante de esto es que se presenta en el gobierno que tenía como bandera la anticorrupción, que tenía como bandera la transparencia, que tenía como bandera valores sólidos, que incluso muchos de centro derecha dijeron, esta es la opción, toca votar por Petro. Y después cuando llegaron al gobierno se desilusionaron. Y estando fuera, están viendo cosas como estas. Recibió Gustavo Petro 500 millones de pesos para financiar su campaña en 2022 de este señor. Así como lo recibió Duque del señor Ñeñe, o así como lo recibió el señor Santos y Zuluaga de Odebrecht.
¿O así como lo recibió el señor Uribe de los paramilitares? ¿O así como lo recibió el señor Samper del cartel de Cali? Estamos viendo un círculo vicioso que se repite en los últimos 30 años de todos los gobiernos que ha tenido Colombia. ¿A quién le toca parar eso? Pensamos, y muchos pensaron, que se iba a parar con Gustavo Petro. Grave error, o sea, allí fallamos, aunque yo no voté por Gustavo Petro, pero tampoco voté por Rodolfo Hernández, pero fallaron quienes lo hicieron, quienes confiaron en ese proyecto. Y ahora nos venimos a enterar que el gobierno de la anticorrupción y de la transparencia está aliado con los peores criminales que financiaron su campaña política. Sí, y es que hay un factor que no es menor acá, y es que el presidente Gustavo Petro, Paca, habla de cómo él mismo se habría dado cuenta de que ese dinero llegó a la campaña a través de este empresario y político catalán, Javier Vendrell, y que él mismo le dio la orden de devolver ese dinero, esos 500 millones que harían parte de un acuerdo mayor. ¿Cómo no iba a saber Gustavo Petro que los que lo asesoraban en su campaña y quienes estaban liderando su campaña no estaban detrás de unos dineros de mafiosos que lo estaban financiando? Pues claro que lo sabía. El candidato debe saber todos los movimientos que se hacen en su campaña, quiénes lo financian, quiénes lo están apoyando, quiénes son los principales inversionistas de ese proyecto político. Entonces, el presidente ahora no nos puede venir a decir de que él no sabía. Así como lo dijo Samper en su momento, eso fue a mis espaldas. No podemos los colombianos creer que nos van a mentir de esa forma tan descarada en el gobierno de Gustavo Petro. Claro que lo sabía. Y las investigaciones están avanzando, esperemos que avancen mucho más. De 3.000 millones de pesos, según la investigación que se conoce hasta el momento, y que hay un video del tema, pero nunca se reportó eso. Paca, ¿qué indicios o qué quiere decir en política que se conozca que un hecho de estos pase, el mandatario lo reconozca y nunca se haya denunciado ante las autoridades? Yo creo que aquí estamos frente a la comisión de un delito de financiación indebida de campañas, con la omisión de denuncia por parte de las personas que conocieron la comisión del delito. Si yo ordeno devolver una plata, es porque sé que la plata entró y que hubo un problema con el origen de esa plata. Y cualquier ciudadano, pero mucho más alguien que está trabajando en política, que quiere ser elegido, tiene la obligación de denunciar ese acto ilícito. Y la financiación indebida de campañas, hay una legislación más o menos reciente que obliga a cualquiera a denunciar la comisión de esos delitos. Y aquí hay una ausencia de denuncia que es muy grave. Además, porque hay como cuando dicen es que yo ordené devolver la plata, es que yo supe que había la comisión de un delito. Entonces, ¿por qué no lo denunció ante las autoridades competentes? ¿De qué sirve ahora este punto, Paca, decir, sí, yo lo supe, yo ordené la devolución y de eso hay un video? Yo creo que es una disculpa que puede decir, bueno. Yo quiero que vayamos más adelante porque hay algo interesante que quiero que escuchen. Y es esta palabra. Lo de corrupción, de presunta financiación irregular de la campaña. Analicemos eso, Paca, porque no es menor que el que haya hablado, el que haya mencionado ese tema sobre las 11:30 de la noche sea Augusto Rodríguez, nada más y nada menos que ex compañero de lucha en el M-19 del presidente Gustavo Petro y hombre cercano, hombre fuerte del petrismo, Paca. Vuelvo al punto de que cuando un ciudadano colombiano tiene información de la comisión de un delito, cualquiera que él sea, uno tiene la obligación de denunciar ese delito, a menos que lo haya cometido el esposo, el hijo. Bueno, entonces uno tiene esa obligación.
Esa obligación se hace más grande cuando quien conoce del delito es alguien que tiene esta visibilidad política, que es un político que ha cimentado, como decía yo hace un rato, su carrera política sobre la base de la lucha contra la corrupción, la lucha contra las mafias. Amigos, y es que esto fue lo que se habló en el Consejo de Ministros, que había una relación entre Benedetti y entre ese señor español Vendrell, que fueron a una reunión, que recibieron unos dineros de dudosa procedencia. Se especula que fueron 500 millones de pesos, pero entraron a la campaña de Gustavo Petro ilegalmente. Y ahora se sabe, con todo esto de papá Pitufo, que precisamente esto tiene que ver con la comisión de un delito que se comete en el escenario de la campaña electoral y que compromete directamente a los directivos de la campaña del presidente Gustavo Petro, al señor Benedetti, al señor Vendrell, a todos los que estuvieron encargados de la coordinación y la entrega de esos dineros, y quién fue el que los recibió y qué se hizo con esos dineros. Ese es el meollo del asunto. Los petristas pueden estar diciendo, ah, no, pero Duque recibió del Ñeñe. Sí, porque también era otro corrupto, al igual que Petro. Pero Santos recibió de Odebrecht. Pero Zuluaga también. Y ese aún hizo peor porque ese quería sabotear el proceso de paz. Y de eso hay evidencias. Entonces, tanto los uribistas como los petristas, llegado el momento, actúan de la misma manera. Con actos de corrupción, con actos de clientelismo, con actos de burocracia mafiosa,